de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Vamos a ubicarnos rápidamente allí en el libro de Números, uno de los libros del Pentateuco. Números 23, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Muy bien. Con este versículo vamos a dar comienzo a un estudio, si el Señor nos permite hoy avanzar lo que más podamos, y vamos a hablar acerca de Dios de pactos. En el tema que estamos trabajando, afirmación, hoy vamos a afirmarnos en todo lo que va relacionado con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. Él desde un principio siempre ha hecho pacto con el hombre y lo vamos a reiterar hoy en su palabra. Óigase bien a esto. Todas las promesas de Dios se basan en su esencia. Todas las promesas de Dios se basan en la esencia de Dios, en lo que Él es y lo que quiere afirmar en nuestros corazones, o sea, nuestras mentes. En pocas palabras, Dios, su esencia es la vida. La esencia de Dios es la vida. En conclusión, la esencia de Dios es la vida. Y como la esencia de Dios es la vida, ¿qué quiere afirmar en nuestras mentes? Pues la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través del tiempo, por eso Dios ha hecho pacto con el hombre. ¿Para qué? Para que la vida de Dios se afirme en nuestras vidas y no llegue muerte, porque Él no es un Dios de muertos. Él no es un Dios de muertos. Aunque, por eso dice la misma palabra, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de ese Dios poderoso y por eso he titulado esta prédica Dios de pactos. Recordemos algo, todo pacto antiguamente, como no había una registraduría, no había una entidad pública, delegada, que corroborara y confirmara que se hacía un contrato o se hacía un pacto. No existía. Entonces, ¿cómo era la única manera de que se podía ejercer un pacto? Por medio del derramamiento de sangre. Por eso, si vemos, existían en el antiguo pacto, en su gran mayoría, existían ¿qué? Los famosos sacrificios. Así de fácil. ¿Y era por qué? Porque todo se realizaba a través del derramamiento de sangre. Por eso, todo pacto, para que fuese sellado, o sea, para que fuera verídico, se tenía que derramar sangre. He ahí la importancia de por qué Jesús vino. ¿Ve? Entonces vamos a poder comprender que nuestro Padre Celestial es el que hace pacto con nosotros, no nosotros con Él. Él es el que tiene la iniciativa de decirnos, les quiero dar mi vida, pero para poder ejercer ese pacto, ustedes deben cumplir con algo, que es lo más mínimo que nosotros podemos hacer. Pero pues ya sabemos que el hombre a través de la historia siempre le ha fallado a Dios. ¿Por qué nosotros como seres humanos
muchas veces no estamos en pacto con el Señor. ¿Por qué no estamos en pacto con el Señor? Ahora, vamos a mirar 7 pactos. 7 pactos que están divididos en 3 categorías. Voy a anunciarles las 3 categorías rápidamente. Vamos a mirar estos 7 pactos divididos en 3 categorías, y esas 3 categorías van direccionadas durante todo el proceso desde Adán hasta la época de nuestro amado Señor Jesús, la época inclusive de la expansión del reino. La primera categoría es categoría ¿qué? Condicional. ¿Y qué quiere decir esto? Que habían unos requisitos y habían unas obligaciones, ¿cierto? Muchas veces en ese pacto que Dios hizo con los hombres, fallaron. Entonces, en esta categoría de pacto, no era para todo el mundo, era para algunas personas, no era para todo el mundo. Ahora viene la siguiente categoría es la categoría incondicional. Y ahí sí podemos caber algunos de nosotros, algunos. ¿Cuál es esa categoría incondicional? Esa categoría incondicional se mantiene independiente de la fidelidad de cualquiera de las partes que están involucradas. O sea, cuando se habla de algo incondicional, quiere decir que no necesita cumplir unos requisitos específicos. Pero lógico que puede haber una situación contraria que se haya hablado en ese pacto. Y ahorita lo vamos a mirar muy detalladamente. Y la última categoría que vamos a mirar es la categoría general. Ahí sí cabe toda la humanidad. Entonces, aquí no son solo para un determinado grupo o una determinada cultura o una determinada lengua, nación, no, aquí cabemos todos. Y en esta categoría, que es la categoría general, es la que más nos compete a nosotros estar. ¿Por qué? Lo vamos a mirar ahorita. Entonces, vamos a mirar los 7 pactos dentro de las categorías mismas. Entonces, dentro de la categoría condicional está el pacto mosaico. Mosaico. Este pacto mosaico se debía cumplir unos requisitos específicos. Recordemos que cuando es condicional es que se debe cumplir con unas normas, con unos requisitos, con unas obligaciones. Por eso este pacto vino a través de Moisés para el pueblo hebreo. Este pacto vino directamente a ellos. Más que todo lo hacía Dios, ¿por qué? Porque quería fortalecer una nación, quería afirmarla físicamente, espiritualmente y emocionalmente, o sea, espíritu, alma y cuerpo. En esos 3 aspectos iba este pacto. Y vamos a mirarlo en Deuteronomio capítulo 11. Vamos a detenernos ahí. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Vamos a mirarlo. Dice, vamos a leerlo hasta el versículo 13. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Para qué? Para que seas fortalecido y entréis a poseéis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Siguiente. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró el Señor a vuestros padres
que había de darle a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomar no es como la tierra de Egipto. Óigase bien a esto. Esto es clave. De donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre. Siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y último versículo. Dice, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hasta ahí. Ahí nos podemos detallar algo. Y específicamente el Señor está mostrando aquí que en este pacto que está haciendo con el pueblo hebreo a través de Moisés, simplemente está dando una dirección. ¿Cuál dirección? Sencilla, que se tenía que cumplir, ¿qué? El cuidado de obedecer, ¿cierto? Vamos a volver allá, a Deuteronomio 11, versículo 9. Detengámonos ahí. Dice, y para que sean prolongados los días, ¿cierto? Prolongados. Estábamos hablando que todas las promesas de Dios siempre se van a basar en la esencia de Él. Él nunca va a hacer una promesa de un carro. Te voy a dar un carro. No, porque un carro se estrella y se acaba. Él nunca va a decir, te prometo una casa. Siempre la esencia de Dios es prometernos ¿qué? Vida eterna. Y por eso en este pacto dice, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, esto es vida, la cual juró el Señor a vuestros padres. O sea, había hecho pacto con los padres que habían salido de Egipto. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, las 12 tribus salen de allí de la esclavitud a una tierra prometida? Y ahí lo estábamos mirando. Lo primero que Dios le pide es que se cuiden de hacer lo mismo que están haciendo los que habitan estas tierras. ¿Qué hacían los que habitan estas tierras? Adoraban a un Dios falso, seguían mucho su ego, o sea, la idolatría hacia sí mismo, y sobre todo que no estaban afirmados en una palabra de verdad, sino en una palabra de hombres. Y por eso Dios hace pacto con los jóvenes, se podría decir, que iban a tomar ya posesión de esta tierra. ¿Para qué? Para darles a entender que Él iba a estar con ellos y que por más que de pronto se fueran a presentar conflictos, dificultades o problemas, Dios los iba a ayudar. Pero ¿qué podemos determinar aquí en este Deuteronomios en cuanto al pacto mosaico? Recuerden que si no se cumplían los requisitos, ¿qué pasaba? Se rompía ese pacto. Y ellos pasaron a la tierra, ¿y qué sucedió? ¿Qué pasó?
no obedecieron a lo que Dios les había dicho. Se empezaron a mezclar, empezaron a dar, se podría decir, empezaron a ignorar lo que Moisés les había advertido y les había dicho, que era parte de ese pacto. Recordemos que Moisés fue el que recibe las tablas de la ley, y dentro de esas tablas de la ley habían unas normas, habían unos requisitos. Por eso el apóstol Pablo nos explica, nos da una explicación allí en Romanos, donde dice que nadie puede ser justificado por ese pacto. ¿Por qué? Porque nadie lo cumplió. Nadie lo cumplió. Entonces ese pacto mosaico, si nosotros analizamos al día de hoy, ya ese pacto está roto. Ya no es para nosotros. Entonces hay que entenderlo. Por eso muchas veces debemos comprender que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, debemos entender hacia quién va dirigido, ¿cierto? Quién hablaba y a quiénes hablaba como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos comprender y entender de cierta manera la palabra, y muchas veces no le damos como ese valor de comprender el por qué Dios hablaba en ese momento de esa manera. Ahora, recordemos que en Números 23:19, recordemos otra vez ese versículo, Números 23:19, ¿cómo decía? Dice, ¿Dios qué es? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, este texto, vamos a mirar todo el contexto. ¿Se acuerdan de Balaam? El profeta Balaam. Va el rey Balac, lo lleva a que maldiga al pueblo de Israel. Pero Dios le había determinado algo a este profeta y le había dicho, vas a decir todo lo que yo te diga. Así de fácil. Y entendemos que se presentaron 3 ocasiones donde fue llevado este profeta a ciertos lugares específicos para que mirara al pueblo de Israel y lo maldijera. Y una de sus palabras fueron de este versículo: Dios no es hombre para que mienta. Entonces, ¿quién era el pueblo de Israel? Un pueblo rebelde. Pero Dios había hecho pacto ¿con quién? Con Abraham. Y ahorita lo vamos a mirar más adelante. El por qué Dios cumple lo que Él promete y no se arrepiente. Ahora, pasemos rápidamente a la categoría incondicional. Categoría incondicional, o sea, el pacto que hace Dios incondicional, y se lo hace a Abraham. Literalmente le hace este pacto a Abraham. Por eso vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Ubíquese ahí en Génesis 12, del 1 al 3. Dice: pero el Señor había dicho ¿a quién? A Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí podríamos estar hablando de este pacto abrámico, un pacto donde Dios, óigase bien, a través de Moisés empezamos a darnos de cuenta de cómo la fe empieza a obrar.
¿Cómo así? Vamos a desglosarlo. Recordemos que para mantener este pacto, se debía realizar algo físico. ¿Y cuál era? La circuncisión. La circuncisión. El que no estaba circuncidado no entraba en este pacto. No entraba en este pacto. O sea, no hacía parte del pueblo de Abraham. En este caso, pues del pueblo de Israel. Los judíos tomaron esto de tal manera que se volvió en ellos una cultura. Una cultura. Pero no lo vieron desde el punto de vista que Dios lo que quería era afirmarlos en la vida. Entonces, recordemos que Abraham tenía una esposa, Sarai, ¿cierto? Y Sarai, ¿qué era? ¿Cómo era? Estéril. No podía traer vida. No podía traer vida. Y viene Dios, habla con Abraham y le dice que va a hacer de él una gran nación. Y él dice, bueno, pues lo va a hacer, pero a través de mis siervos, a través de las personas que yo tengo a cargo. Pero de este pechito y de mi esposa, pero Dios es un Dios de pactos. Y lo que Él promete, lo cumple. Se puede demorar, pero lo hace. Entonces, aquí podemos ver en este pacto de la categoría incondicional, este pacto abrámico, que Dios quería mantener una simiente. Quería mantener una simiente, un pueblo escogido para Él. Pero entonces recordemos, para que hubiese pacto tendría que haber derramamiento de sangre, ¿cierto? Y entonces ellos tomaron como derramamiento de sangre el cortarse el prepucio. Todos los hombres entraban en pacto, se tenían que cortar el prepucio, ¿cierto? Y esa era la manera con que ellos decían, estoy dentro del pacto de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quería verdaderamente Dios con ellos? Rápidamente miremos Deuteronomio 36. Ellos lo vieron por algo físico, pero mire lo que quería Dios. Deuteronomio 36, vamos a mirarlo. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Y circundará Jehová tu Dios, ¿qué? ¿Qué dice? Tu corazón, no tanto el prepucio. Y circundará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu ¿qué? Descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que ¿qué? Eso era lo que buscaba Dios. Recordemos que la esencia de Dios a través de los pactos que Él ha hecho es impartir esa vida de Él. Es que Él no quería que nosotros muriéramos. Es más, Él no quiere que nosotros muramos. No, porque Él no es un Dios de muertos. Él es un Dios de vivos. Él es un Dios de vida. Entonces, dése cuenta por qué el pueblo entonces se llevó a hacer una práctica. Porque esto fue una práctica de que a los 8 días tenía que ser cortado el propicio de todo varón que naciera dentro de la casa de Abraham o bajo la cobertura de Abraham. Y hoy en día se podría decir que la cultura judía todavía algunos lo hacen, pensando que eso es lo que quería Dios. Y Dios no buscaba tanto eso. Dios lo que dice ahí es
circuncidar, ¿qué? La mente. Circuncidar la mente. Ese era el pacto. Ahora, recordemos, este pacto abrámico hace parte de la categoría incondicional. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente para los judíos. Es para aquellos que quieren ser parte del reino de Él. Pero ya no es cortándose el prepucio, porque entonces las mujeres no entran ahí. Porque las mujeres no pueden cortarse ningún prepucio. No, ¿cierto que no? ¿Es dónde? Este prepucio, el que siempre está contaminado, el que siempre está dispuesto a fornicar, a adulterar. Ahí es donde debe. Y miremoslo muy bien en Romanos 4:11. Miremos qué dice Romanos 4:11. Rápidamente, vámonos al Nuevo Testamento. Allí con el apóstol Pablo, mire lo que nos enseña. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún, ¿cómo? Dese cuenta que Dios hizo pacto con Abraham siendo incircunciso. O sea, no se había circuncidado. Él fue el que tomó la decisión de circuncidarse para entrar en el pacto de Dios. Pero Dios nunca le dijo córtese, ¿cierto? Sino que literalmente hay un versículo clave que está por ahí también en en Génesis, no recuerdo ahorita en qué parte. Y Dios sí le dio una orden de cortarse el prepucio, pero ¿para qué? Por higiene. Por higiene. Porque se podría decir, Abraham tenía ciertos inconvenientes físicos, entonces Dios le dice, circuncídate. ¿Por qué? Porque no es porque si no te circuncidas entonces no haces parte de mí, no, sino por una salubridad en ese momento. Pero literalmente se distorsionó y empezó a pasar como una creencia, que si usted no se circuncidaba no hacía parte del pueblo. ¿Ve? Pues como en ese entonces no existía la ciencia, no existía los doctores que pudieran decir, venga, sí, usted sí se puede hacer eso, no se puede hacer eso. Por eso la circuncisión hoy en día no nos hace entrar en pacto. No, la circuncisión es en la mente, ¿cierto? Ahora, mire, estamos leyendo ahí, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, o sea, físicamente, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así de fácil. Entonces la circuncisión ya no es para este tiempo. Eso no me hace entrar en pacto con Dios. Circuncisión física, en este caso para los hombres. Vamos a mirar dentro de esa categoría incondicional el siguiente pacto, pacto palestino, un pacto palestino. Y vamos a mirar allí en Deuteronomio, capítulo 30, versículo del 1 al 10. Vamos a leerlo. Dice, y sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, vamos a leerlo hasta el 10, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, ahí empieza el pacto, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando
aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Aun cuando, el versículo 5, y te haré volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, que era lo que estábamos hablando. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos tus mandamientos que hoy te ordeno. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y último versículo. Cuando, ¿qué? Obedecieres a la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bien, aquí podemos ver este pacto palestín. Uno dice, pero pacto palestín, ¿cómo así? Recordemos que la situación que ellos vivieron por desobedecer, él claritamente les dijo, voy a hacer pacto con ustedes, si me obedecen, estará todas estas bendiciones. Si me desobedecen, entonces el pacto viene al contrario, entonces ya no son bendiciones, sino son ¿qué? Maldiciones. Y este pacto palestín se ha cumplido ya en 3 aspectos. Por eso está dentro de la categoría incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque también nos puede a nosotros meter dentro de ese pacto. ¿Con qué fin? De aprender, de comprender y sobre todo de crecer. Él estaba diciendo, a pesar de que ustedes fallen, si se convierten, habla unos versículos unos versículos después, dice, a donde ustedes estén, yo vuelvo y los traigo, ¿cierto? ¿Eso se cumplió? Claro que sí, se ha cumplido, ese pacto se ha cumplido. Vamos a mirar rápidamente ahí, la primera parte donde se ha cumplido ese pacto fue cuando Israel o el pueblo hebreo fue llevado cautivo a Babilonia. Fue llevado cautivo a Babilonia. Y ahí fue donde se empezó a cumplir. ¿Por qué fueron llevados cautivos a Babilonia? ¿Porque se comportaron bien o porque se comportaron mal? Y se cumplió este pacto en ellos. Ahora, otro punto donde se cumple este pacto es a través de la reconstrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo viene y se cumple este pacto también. Imagínense, estamos hablando después de Cristo, viene una situación y Dios permite que se reconstruya nuevamente Jerusalén. ¿Por qué se tenía que reconstruir? Porque estaba destruido. ¿Y por qué? Por la desobediencia. Y uno más, que ese es el más reciente y fue, si no estoy mal, ahí en la Segunda Guerra Mundial. Y es la restauración de Israel como nación. Como nación. Y eso fue en el año 1948. No hace mucho, se podría decir. Estamos hablando del siglo pasado. Entonces, démonos de cuenta cómo Dios ha hecho pacto con los hombres, Él los ha cumplido,
tal y como Él los ha dicho. ¿Y por qué nosotros hoy en día todavía dudamos de Dios? Porque es que hoy en día la humanidad duda. Y le creen más al hombre, que dicen, es que si no lo hago, Él sí me puede matar. ¿Y qué dice la misma palabra? No tengan miedo por el que puede matar el cuerpo. Tengan temor y reverencia y respeto al que puede no solamente matar el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Pero no, es que hoy como Dios no está a mi lado y Él no me ha dicho nada, no, pero es que todo lo dejó escrito. Un pacto queda escrito y no lo podemos hacer pasar por alto. Bien, vamos a mirar este pacto que me parece tan hermoso y a partir de este pacto ya empezamos nosotros a ser parte más de esta revolución espiritual. Y es el pacto davídico, o sea, el pacto que hizo Dios con David. Y está en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Vamos a leer hasta el 17. Dice, cuando tus días sean cumplidos, ¿y qué dice? Y duermas, o sea, vayas al Seol, con tus padres, yo levantaré después de ti a uno del linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de en medio de ti, de delante de ti. Versículo siguiente, y será afirmada, aquí está el pacto, tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será, ¿cómo? Estable eternamente. Eternamente quiere decir para siempre. Mire lo que sigue diciendo en el último versículo. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló el profeta Natán a David, de parte de Dios. Entonces, este pacto le dice a David, voy a asegurar un reino, pero no es un reino cualquiera, es un reino celestial eterno, ¿cierto? ¿Y por medio de quién iba a ser ese reino? Jesús, el linaje de David. ¿Dónde confirmamos este pacto que se empieza a dar cumplimiento? Lucas capítulo 1, versículo 32. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 31, vamos a leerlo hasta el 33. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás ¿a quién? A luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué más dice? Este será como grande y será llamado ¿quién? Hijo del Altísimo. Se empezó a cumplir el pacto y el Señor Dios le dará ¿qué? Se cumplió el pacto, el trono de David su padre. Y mire lo que dice el versículo 3. ¿Y qué dice? Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Se cumplió o no? Ahí se cumplió. Para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí es donde entramos nosotros. Ahora, yo quiero que analicemos este texto. Este texto me parece tan hermoso. Marcos capítulo 10. Este texto es hermoso. Estamos hablando de un Dios poderoso, un Dios de pactos que ha hecho con el hombre y que muchas veces el hombre ha fallado,
a esos pactos, pero Dios cumple lo que Él promete, a pesar de nuestras fallas. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Él estaba recordando el pacto que había hecho Dios. Y dice, Jesús, ¿hijo de quién? No dijo hijo de Dios, no. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y quién lo estaba recordando? Un ciego. Un ciego. Porque él no estaba viendo físicamente a Jesús. Pero entonces, ¿dónde estaba el pacto sin ver? En su mente. Y uno dirá, pero es que como si él no pudo leer nunca la Biblia. Bueno, en ese entonces los escritos, porque en ese entonces no existía la Biblia, existían los escritos, los papiros. Pues sencillamente recordemos que existían lo que llaman las sinagogas. Y en las sinagogas se hablaba de la palabra. Él era ciego, pero no era sordo. Era ciego, pero no era sordo. Y nosotros somos tipo Shakira, ciegos, sordos y mudos. Tremendo, ¿no? Se nos olvida el pacto de nuestro Padre. Le recordó el pacto que había hecho Dios con David, porque le recordó de dónde venía él, porque le dijo, Jesús, hijo de David. Y él, espere, porque este está hablando palabras mayores. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. O sea que él no era ciego de nacimiento, ¿cierto? No era ciego de nacimiento. Y mire cómo sigue diciendo. Y Jesús le dijo, vete. ¿Qué dice? Tu fe. Él no dijo, yo lo sano. No, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tremendo. Tremendo mirar esta parte donde Bartimeo recuerda ese pacto que había hecho Dios con David. Y porque él creyó a ese pacto, vino ¿qué? Fe. Es que uno piensa que es que Dios hace pactos ahí a ver si los cumplimos. No, es que Dios lo hace es ¿para qué? Para traer fe. Y ahorita lo vamos a mirar en el nuevo pacto. La fe viene ¿por qué? Pero por dos oíres, no solo por uno. No solo por uno. Bien, vamos a entrar a la categoría general. O sea, esto sí ya es para todos. Pacto adánico, o sea, pacto que hizo Dios con Adán. Y ahí entramos todos. Esta es de la categoría general. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Este lo hemos trabajado mucho. ¿Cómo dice Génesis 1, 26? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y último versículo, y los bendijo Dios. Aquí está el pacto que él hizo. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Este es el pacto que hace Dios. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, le dio autoridad. Le dijo, ese es mi pacto, vea, yo le entrego todo. Y específicamente se lo entregó todo y hasta el día de hoy todavía lo tenemos. Lo que pasa y sucede es que
no lo administramos bien y estamos destruyéndolo. Ahora, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Este pacto comprende 3 partes. Le da autoridad en esta primera parte. En el 16 y 17 dice: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero en el 17 le dice: más del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ahí ya estaba afirmando más el pacto. Y Génesis capítulo 3 versículo 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Entonces este pacto adánico se podría decir que se divide en 3 etapas. La primera etapa es que le da una autoridad, la segunda etapa le da una orden y por último le da una esperanza. Ese es el pacto que Dios hace con Adán, el pacto adánico. Y ahí, como hace parte de la categoría general, ¿qué quiere decir? Que ahí está usted y que ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque sabemos que de Adán descendemos todos. Entonces le da una autoridad, o nos dio una autoridad, también nos da una orden y sobre todo que nos da una esperanza. Entonces vamos a mirar el siguiente pacto. Pacto noético, el pacto que Dios hace con Noé. Génesis capítulo 9, versículo 11. Mire lo que dice este versículo: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir ¿qué? La tierra. Entonces este pacto adánico es la muestra de Dios que Él siempre quiere es vida para la humanidad. Él no quiere muerte, Él no quiere destrucción. Lo que pasa y sucede es que viene lo contrario por nosotros salirnos del pacto de Dios. Cuando nos salimos de estar en pacto con el Señor, con nuestro Creador, pues vienen las consecuencias. Si usted, por decir algo, firma un contrato X con alguna persona y no lo cumple, pues le toca pagar. En este caso, ¿cómo se pagaba? En todos esos pactos que hemos hablado, ¿cómo se pagaba? Con la vida. ¿Por qué? Volvamos a recordar rápidamente. Allá en ese pacto palestín, el pueblo, muchos murieron en el desierto. ¿Por qué? Por desobedecer, por no permanecer en ese pacto que Dios había hecho. Allá, recordemos rápidamente, allá con Abraham, a pesar de que muchos se circuncidaron físicamente, pero mentalmente seguían igual, y también muchos murieron. Ahora, eso no quiere decir que entonces el hombre no debería morir físicamente, pero recordemos algo. Usted muere físicamente, pero usted espiritualmente sigue. El problema es que usted siga muerto eternamente, apartado de Dios, porque la muerte es separación. Muerte significa separación. Ahora, miremos este pacto, que este pacto es el que hoy en día está firme y se está cumpliendo. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Ya estamos terminando. Jeremías capítulo 31, ¿cómo dice? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Daré mi ley en su mente. Si ve que siempre Dios ha querido es transformar la mente. Dice, y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vamos a leerlo hasta el 34. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué dice? Y no me acordaré más de su pecado. Este pacto es vigente. Y uno dice, pero lo escribió Jeremías. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y para Dios un día es como 1000 años. Ahora, ¿dónde se confirma este pacto? Mateo 26, capítulo 26. Jesús mismo lo muestra, lo da a conocer. Mateo 26, 26. ¿Cómo dice? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Vamos a leerlo hasta el 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos. Y mire cómo termina, porque este es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Bueno, y terminemos con Hebreos 9:13. Ahí es la confirmación, cuando a través de esta carta general, porque es una de las cartas generales, Dios nos muestra lo que literalmente Él quería y quiere con ese nuevo pacto, y ahí es donde usted y yo debemos entrar en pacto con el Señor. ¿Qué dice? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, que decía, santificaban para la purificación de la carne, o sea, era algo físico, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia. Ahí no dice limpiará vuestro cuerpo, dice limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Sigamos. 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y siga, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Y qué más sigue diciendo? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es validado entre tanto que el testador vive, o sea, el que hace el pacto. ¿Cuándo el pacto también se rompía? Cuando alguna de las partes moría. Pero como Dios no puede morir, porque entonces deja de ser Dios. Entonces, ¿a quién envía? A su propio Hijo. Y dice, bueno, tome usted mi lugar, porque yo no puedo morir, yo soy Dios. Y yo pues estoy haciendo el pacto, y dentro de ese pacto, para que se cumpla, alguien debe morir. Entonces, Jesús, cuando muere con él también todos los antiguos pactos que habían, los otros 6 pactos. Aunque pudieron haber habido muchos más, pero hoy estamos hablando de los más genéricos, que son el pacto
mosaico, ¿cierto? El pacto abraico, el pacto palestín, el pacto davídico, el pacto adánico, noético. Todos esos pactos quedan de alguna u otra manera abolidos y viene esto que se llama el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto ya por eso hace aparte de la categoría general, es para todos. Aquí ya no es que, ay, ¿será que sí? Y recordemos que Dios desde un principio siempre ha querido grabar la información de Él. ¿En dónde? En nuestra mente. Lo que pasa y sucede es que el hombre siempre ha querido darle muchas vueltas, poner muchos conceptos, afirmar cosas que muchas veces vienen es por filosofías, pero siempre Dios ha querido que el hombre obedezca ahí, en su mente. Porque cuando su mente se alinea, todo lo demás empieza a fluir, a salir de alguna u otra manera. Entonces, este último pacto literalmente es para reconciliar la creación con el Creador. Es volver nuevamente a Él. Mire, literalmente nosotros como seres humanos, usted que me ve por la red, allí en el canal YouTube Camino de Vida Plena o en Facebook, no nos podemos seguir amarrando más al sistema de pensamientos que nos ofrece este mundo. Este mundo siempre nos va a ofrecer supuestamente lo que llamamos un momento de distracción nada más. Que tenga trabajo, que tenga carro, que tenga casa, que viva bien, que tenga las mejores comodidades. Pero ¿acaso cuando usted se muera va a llevarse eso? Pero si usted está en pacto con el Señor, pues sí, eso es una añadidura. Eso será una añadidura. Pero lo que lo lleva verdaderamente a acercarse a Dios es todo lo que usted guarda en su corazón. Porque dice la misma palabra, de toda cosa que usted guarde, ¿cierto? ¿Qué es guardar? Es cuidar. Guardar es cuidar. Cuando le dicen, me hacen favor, me guarda esto, le están pidiendo el favor de que lo cuide. No es de que, ay, sí, no. Cuando yo digo voy a ir a guardar, voy a ir a guardar un carro, pues lo guardo es ¿para qué? Para que se cuide ese carro. Yo no lo guardo para que se lo roben, no, yo lo guardo para que se cuide, para mantenerlo, para que no se vaya a rayar, para, bueno, muchas cosas. Entonces lo mismo, cuando dice de toda cosa guardada, o sea, de toda cosa que usted cuida a su familia, usted cuida a sus hijos, usted cuida su hogar, su esposa, usted cuida su trabajo. Dice el Señor, de todo eso que usted cuida, ojo, ¿cuide qué? Su mente, porque de él ¿qué? Mana la vida. ¿Y Dios qué quiere? Meternos en pacto, ¿para qué? Para que nos establezcamos en la vida del Rey. Ahora, terminemos leyendo Hebreos 10:15. Aquí es donde se ratifica literalmente este nuevo pacto, donde se da cumplimiento. Hebreos capítulo 10, versículo 15, vamos a leerlo hasta el 17. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, óigase bien, el Espíritu Santo dijo esto a través de los profetas. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por eso estamos nosotros en el proceso de la meditación. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Tremendo. No se acuerda. Entonces, ¿por qué nosotros sí nos acordamos? ¿Sabe por qué nos acordamos de los pecados pasados? Porque no tenemos la palabra.
Porque cuando tenemos la palabra, o sea, tenemos a Cristo en nuestra mente, eso es un borrador. Eso es un borrador. De pronto su cuerpo todavía tiene actitudes pecaminosas, pero si su mente se empieza a alinear con Dios, créeme que ahí es donde usted empieza a tomar control. ¿De qué? De su mismo cuerpo. Ya usted no hace lo que tiene que hacer, sino hace lo que la mente le está ordenando a su cuerpo. Pero como si su mente está en desorden, si su mente no está alineada con Dios, pues ¿qué está haciendo su cuerpo? Entonces su cuerpo gobierna la mente. Y debe ser todo lo contrario. Su mente debe gobernar el cuerpo, ¿cierto? Y su espíritu, que es la esencia de Dios, es la que le da vida para mover su cuerpo. Así de fácil. Por eso dice la misma palabra que el espíritu vuelve a Dios. Es el ruach, Él lo dio. Es así de sencillo. Pero lo que está en juego es todo lo que llamamos alma. Emociones, sentimientos, deseos, voluntad, pensamientos. Eso es lo que está en juego. Porque su cuerpo va a ir al Seol. Así de fácil. Pero su alma, bien. Hebreos 10:23, ahí rápidamente, pase rápidamente al 23. Terminamos con este versículo. ¿Qué dice? Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. O sea, Él ya nos metió en pacto. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. La verdad, este era un tema un poco grueso y todavía hay mucho para poder comprender de ello, pero lo más importante, ¿verdad?, es entrar en este nuevo pacto, teniendo en cuenta que Dios ha sido un Dios de pactos y a través de sus pactos siempre Dios nos quiere meter en la vida de Él. Él no quiere muerte, pero cuando nosotros hacemos todo lo contrario a la voluntad que es buena, agradable y perfecta de Dios, pues sencillamente viene lo que al ser humano o lo que el ser humano llama muerte. Pero recordemos que Jesús ya pagó por nosotros. Y por eso en este nuevo pacto, sencillamente es dejar que Dios grabe en nuestras mentes la palabra de vida. La palabra que nos fortalece, la palabra que nos edifica, la palabra que nos lleva nuevamente al Padre. Por eso vamos a decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios para ti, oh Dios, son el espíritu quebrantado.
al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Y entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Por eso alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra a mi mano derecha. Por eso el sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. El Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es estar en pacto. Pero no solamente es repetir, orar y orar. Es actuar, es vivir. Que el Señor nos continúe fortaleciendo. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.